¿Qué es un clavo dulce? No, sí. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Yo no sé si ustedes han visto o han escuchado de los gladiadores. ¿Alguien sabe lo que es un gladiador en los tiempos romanos? Cuando un gladiador iba, por ponerlo así, a matar a alguien, lo tenía así, puesto su pierna en su cuello, puesto su pie en su cuello, o puesto en sí así su mano en sí, mirando al emperador o a las personas. ¿Qué las personas usualmente decían? Mata, ¿no? Ajá. Decían exactamente para decir, decían mite o igula, que significa suéltalo, mátalo. O sea, mátalo o misericordia. ¿Y cómo es que tú dijiste? ¿Cómo es que hacían? Mátalo. ¿Qué significa este? ¿Qué significa? Que no lo matara. ¿Y para abajo? A los leones. ¿Eso mismo? O sea, es que yo los quiero a ustedes, hermano, pero usted está incorrecto. No. Eso no es lo que significa, yo lo aprendí recientemente. Usualmente pensamos que esto significa, eso quería decir que viviera y que esto que muriera. Ajá. Contrario a los hechos históricos, significa, esto es lo que significa lo siguiente. Para los romanos, el pulgar hacia arriba significaba que apuñalara y espetara su espada hacia arriba en el corazón. Y cuando su pulgar estaba en la dirección hacia abajo, significaba que bajara o soltara su espada. ¿No sabían esa, verdad? Ajá, no. Y le voy a decir por qué está la confusión. Porque la cuestión es una cosa que así es sepultado. Sí. Que lo mataron. Sí. Ok. Usualmente pensamos que esto es bueno, malo. En realidad para los romanos hacer así, de acuerdo a los hechos históricos, y el error le voy a decir por qué está. Cuando los romanos hacían así, quería decir que los matara, que les petara la espada hacia el corazón. Cuando hacían así, quería decir que soltara la espada. Esto significaba para los romanos en realidad, no tengas misericordia, ten misericordia, baja tu espada. El error viene de un pintor, se cree la gente que el error viene de un pintor llamado Guerome, el cual hizo la pintura llamada Police Nerso. En esta enseña un gladiador esperando el veredicto de la gente. Entonces el artista pintó el gesto erróneo, en el cual muchos creen que es el correcto, en lo cual no lo es, cambiando su significado original. Ahora hoy en día, pues, ahora se conoce esto como misericordia y este como que no misericordia, pero en realidad en el principio, con los romanos, esto significaba no misericordia y esto significaba sí misericordia, baja tu espada. Es un hecho histórico que encontré y algo interesante. Sea lo que sea, un gesto significaba muerte y otro misericordia. Hoy vamos a hablar de la misericordia, pero un punto más específico. Hoy vamos a hablar de la misericordia, pero un punto más específico. Este micrófono no tiene batería, lo voy a dejar ahí. ¿Abusamos de la misericordia de Dios? ¿Abusamos de la misericordia de Dios? Salmo 145, el 9, no tienen que ir allá, voy a mencionarlo rápidamente, gracias. Dice allí en ese Salmo 145, versículo 9, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Gracias. Decía, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. ¿Cuántos están de acuerdo con este versículo? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios extiende su misericordia sobre todas sus obras? Eso es así. Hasta con las personas que son malas, Dios hace salir el sol, su sol sobre buenos y malos. Por su misericordia. Pero esta misericordia que confiamos tanto en ella. Salmo 145.9, no tenían que ir allá, pero era Salmo 145.9 si lo quieren apuntar. Decía eso. Ahora, ¿abusamos de la misericordia de Dios? Sí. A veces sí. ¿Cómo abusamos de la misericordia de Dios? Bueno, hay 3 puntos y pueden haber mucho más de eso, pero hay 3 puntos que yo quería traer esta tarde. El primero, de cómo abusamos de la misericordia de Dios, es cuando no somos agradecidos de ella.
En Daniel, capítulo 4, versículo 27 al 32, vemos un personaje que claramente no es agradecido de la misericordia que Dios le otorga. Y al contrario, es un personaje muy mal agradecido, sí, al final aprende su lección, pero en este entonces, antes de aprender su lección a manera fuerte, no entendió la advertencia que se le dio. En Daniel 4, 27 al 32, pueden ir conmigo allá. Dice allá en Daniel 4, 27 al 32, dice: por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Daniel está hablando de esto después que el Nabucodonosor le estaba hablando de un sueño que tuvo, del sueño creo que del árbol, y que los animales venían debajo de él, como árbol frondoso. Siguiendo el 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Nabucodonosor está abusando de la misericordia de Dios, ¿sí o no? Sí. Sí, está abusando. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Hay consecuencias cuando uno abusa esa misericordia mucho. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor tuvo que aprender que con la misericordia que Dios tiene sobre él y estaba teniendo sobre él, aunque él fuera malo, por los fines que Dios tenía para su pueblo y para todo el plan que él tenía, él estaba bendiciendo a Nabucodonosor, y él no fue agradecido al principio y después tuvo que aprender la lección de una manera difícil. Él abusó de la misericordia de Dios cuando no fue agradecido de ella. Otro punto, además de no ser agradecido de la misericordia de Dios y por ende abusando de ella, es cuando no le damos la misericordia a otros, cuando no somos nosotros misericordiosos. Mateo 18, es una historia, una muy buena historia. En Mateo 18. Mateo 18, 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Y dice allí: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todo el corazón, con todo tu corazón, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Vemos un siervo en el cual su Señor tiene misericordia de él y pide misericordia a su Señor. Pide misericordia a su Señor este siervo. Y está de lo más bien pedir misericordia para él mismo y se le es dada. Porque el Señor del siervo fue movido a misericordia. Te voy a otorgar la misericordia. Entonces, aquel siervo en el cual se le dio misericordia, aquel siervo en el cual se le dio misericordia, tenía un consiervo. Y este consiervo, el cual le debía mucho menos de lo que él le debía a su Señor, 10,000 talentos, si no me equivoco, alrededor, puedo estar mal, pueden buscarlo, $1,000,000 hoy en día. Le debía un montón de dinero a su Señor, pero a este que fue perdonado, a su consiervo, que le debía un par de pesos, por ponerlo así, comparado a la deuda que él tenía, no, yo no te perdono. Misericordia, deja eso. Ten paciencia conmigo, le decía a su consiervo. No, tú me pagas lo que es mío. Misericordia, no, yo no voy a aplicarla. A mí me la puedes dar, pero yo no la voy a aplicar. No, Dios condena eso. Tenemos que ser misericordiosos, hermanos. A nuestros enemigos, a aquellos que nos ofenden, a nuestros hermanos que nos ofenden, tenemos que ser misericordiosos. Yo pensando en estos primeros dos puntos, antes de llegar al tercero, pienso cuando no somos agradecidos de ella y cuando no damos la misericordia a otros, pienso en esos dos puntos de cómo usar la misericordia de Dios y pienso en un personaje peculiar, un personaje en donde la gente usualmente lo que hace es que dibuja una ballenita. Entonces en esa ballenita, pues ese personaje se queda allá adentro. No es bíblico que no hay ballena. Se cree que es ballena, pero no es bíblico. ¿Cómo se llama ese personaje? Jonás. Vamos a Jonás, el libro de Jonás. Y vamos a ir a Jonás 3, 4 al 10. Y después vamos a leer el 4 entero. Dice allá en Jonás. Dice en Jonás 3, 4 al 10, dice allí: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto él lo dijo después que este pez grande se lo tragó, como dice el cántico, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y Dios lo dejó ahí protegido, porque déjeme decirle algo: si yo estoy en la barriga de una ballena ya 3 días, ya yo estoy en su estómago haciendo ¿cómo se dice? La digestión, esos ácidos que tiene el estómago. Imagínate una ballena, ¿entienden? Pero Dios tenía la mano sobre él, teniendo misericordia sobre él, para usar también esa misma señal, para que Jesús lo usara él mismo como ejemplo. Ya Dios tenía un plan, pero tenía misericordia sobre Jonás. Entonces Jonás le iba a decir este mensaje a estas personas en Nínive, que iban a ser destruidas en 40 días. Entonces, versículo 5 siguiendo: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Vemos ya la gente que está siendo conmovida a buscar esa misericordia, buscando la misericordia de Dios, porque no quieren ser destruidos. Y van a la misericordia de Dios con toda sinceridad y con toda humildad. Hasta el mismo rey
el versículo 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive, este es el rey de Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Por qué ustedes creen que Dios fue conmovido a misericordia? Porque vio el arrepentimiento, que se humillaron. Exactamente. Este rey estaba tan conmovido a buscar esa misericordia de Dios, que no solamente le ordena a la gente, sino a los animales que ayunen. Sí, exactamente. Basta a los extremos de decirle a los animales, mira que los mismos animales no coman nada. Vamos a todo el mundo a ayunar, a buscar esa misericordia, ese deseo de buscar el perdón de Dios y esa misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Dios no tenía que hacerlo, pero como vida misericordia nuestro Señor Jehová no los destruyó. ¿Cuál fue la actitud de Jonás? Capítulo 4, hermanos. No quería. Capítulo 4, vamos a leerlo entero, porque es un capítulo muy interesante, hablando de lo que es abusar de la misericordia. No quería. Exactamente. No se enojó. No quería que lo perdonara, ¿no? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Está súper enojado, súper disgustado. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, Jonás 4, versículo 2. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás estaba enojado, no. Estaba extremadamente disgustado y enojado. Pero un enojo con base a qué? ¿En base a qué? ¿Qué dice Jonás? ¿Por qué él estaba disgustado? Por la misericordia de Dios. Ahí mismo él lo está diciendo, estoy disgustado porque está siendo misericordioso. Espérate, mira lo que dice Dios en el versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Qué? ¿Tuve misericordia de ellos? Ese es mi problema, por ponerlo así. Dios no dice eso, pero está haciendo esa pregunta porque de que tú te enojas. Pero Dios le va a hacer otra lección a Jonás, porque eso es lo que pasa con nosotros, que se nos necesita enseñar una y otra vez. Claro. Y viene y dice el versículo 5 en adelante. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Parece que Jonás estaba esperando un 4 de julio en esa ciudad, esperando que hubieran fuegos pirotécnicos y que Dios hiciera fuego, y tú veías a Jonás con el poscón esperando que iba a pesar. Déjame ver si Dios destruye la ciudad o no. Ya Dios le dijo, tengo misericordia sobre ellos, y aún así está esperando a ver si Dios cambia su mente en sí. Pasa con Jonás. Pero bueno, Dios le va a enseñar. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un verano caliente, un sol tan recio y tan fuerte. Cuando el calor es tan pegajoso y ese sol dando y de momento esa calabacera. ¡Ah, qué rico! Cuando Dios tiene misericordia sobre mí. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8 en Jonás 4. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿Qué ustedes creen que Jonás se va a sentir? He aprendido, Jehová, lo que me quieres enseñar. Esa es la actitud que él va a tener. Vamos a ver. Vamos a ver. Y dice
en la mitad del versículo 8. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Escucha eso, hermano. ¿Tú escuchas eso? Lo que Jonás está diciendo. Mira, primero te saco bueno, ya iba a decir la ballena. Primero te saco del pez grande. ¿Quién sabe si era una ballena? Te saco de ese pez. De lo más. Tendrá este pez encima, pescado. Pero lo sacó intacto. La ballena no lo digestionó, no lo puso en su estómago. Estaba de lo más sano. Dios tiene misericordia sobre él en ese hecho. Dios no lo destruyó en el instante cuando le dijo, vaya a Nínive. No, yo no voy para allá. Yo me quiero ir a Tarsis. Yo me quiero ir para allá. 2 veces, por ponerlo así, ya Dios tuvo misericordia sobre él. Dios tiene misericordia sobre este pueblo. Jonás se queja. No me gusta tu misericordia. Dámela a mí nada más, a más nadie. A mí nada más. Entonces Dios le pone una calabacera. Y esa misma calabacera que Dios hizo, él no la hizo, se queja de que Dios se la quita. Y va hasta el extremo de decir, mátame. Jonás es tan, ¿cómo lo pongo? Teátrico, tan exagerado. No, entonces tuvo compasión a esa mata y no tuvo compasión al pueblo. Ah, espérese, hermano, espérese. Entonces Dios a Jonás, versículo 9. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Qué mucho le gustaba decir eso a Jonás? Me enojo hasta la muerte. Ya me cayó mal ese Jonás. Bueno, si esa actitud cae mal. Y la cosa es que nosotros también somos así. No diremos hasta la muerte, pero ay, yo no vengo más nada. Ay, yo no quiero más tu misericordia. Esa misericordia en sí. No voy a dar misericordia. Ay, y nos quejamos a Dios. Me enojo mucho hasta la muerte. Y dijo Jehová, versículo 10, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. O sea, tú tienes misericordia, quieres tener misericordia, tienes pena por algo, por un objeto que no está vivo, que tú no ni hiciste, que yo lo creé. Versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha, su mano izquierda, y muchos animales. Wow, ¿qué lección le dio a Dios a Jonás? Una de las mejores lecciones, yo creo, bíblicas, en aprender la misericordia. Me gusta que me la den, pero aplicarla, deja eso. Cuando no damos misericordia, cuando no somos agradecidos de ella, abusamos de la misericordia de Dios. Otro punto en el cual tenemos que pensar es cuando usamos la misericordia como permiso para pecar. Hoy en día hay muchas religiones, salvo siempre salvo. No importa lo que tú hagas, ya el Señor, si no me equivoco, esta es su doctrina, ya el Señor murió en la cruz. No importa qué pecado hagas después, estás de lo más bien. O sea, ya esos curiosos pecados, olvídate lo que haces de aquí para adelante. Si pecas, olvídate de eso. No te preocupes tanto en eso del pecado. Está bien, vas a pecar, peca, olvídate. Pablo advierte de esto en Romanos 6. Romanos 6, hay varios versículos en Romanos 6 que quiero ir. Romanos 6. Romanos 6, dice allí, en Romanos 6, 1 y 2, y después vamos a brincar al 15 y al 16. So, Romanos 6, 1 y 2, y brincaremos al 15 y 16. Dice allí en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
El hecho de que Dios extiende su gracia, su misericordia con nosotros, sé que son dos cosas diferentes, pero además pueden ser juntas. Extiende su gracia y su misericordia con nosotros. No es algo para lo cual nosotros podemos cogerlo como excusa de que puedo seguir pecando. Como dije, hay muchas personas que usan a Cristo como excusa de que el hecho de que ya murió en la cruz no quiere decir que yo tengo que caminar en santidad. Y eso no es así. Eso es un abuso de la misericordia de Dios. No entienden lo que es la libertad y el libertinaje. Escogen el libertinaje. Dice, Dani, perdón. sí, Hay una cita que dice, tú me dirás si eso no es abusar de la misericordia de Dios también. Hay una cita que dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y sigue haciendo lo malo. esa es la cosa. Si uno puede poner y resumir en sí cómo uno abusa también de la misericordia de Dios, es el pecado, o sea, la transgresión de su ley. Pero hay otras maneras en la cual lo que es el pecado, que uno especialmente le gusta usar frecuentemente para abusar de esa misericordia. ¿Dios pone límite a su misericordia? No. Yo creo que hay límites, sí, porque si no existiera infierno. Yo no quiero hablar, yo quiero que la palabra hable. Hebreos 12. Hebreos 12. 12 al 17. Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12. 12 al 17. Dice allí en Hebreos 12. 12 al 17. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios pone límite a su misericordia. Sí. Firmemente yo creo que sí. Puede Pero ser vamos. obediencia, sí. Él autolimita su misericordia. Y vamos a seguir leyendo dos versículos más. Vayamos a Romanos, no vayan a Romanos 6, ya estábamos allá, yo se lo leo. Romanos 6, ya lo sé, pero estén muy atentos a los versículos que voy a leer en Romanos 6. Romanos 6, 10 al 11 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió una sola vez y por todas. Y muchas doctrinas de allá afuera, y nosotros a veces adaptamos eso con nuestra manera de ser. Creemos que Jesús tiene que ser clavado como 20,000 veces. No, fue una sola vez nada más que Él fue clavado. Cuando abusamos de la misericordia de Dios, ya leímos en Hebreos, pero segunda de Pedro, si Hebreos 12 al 17 te dio escalofrío, mira lo que dice segunda de Pedro 2, 20 al 22. Habla de escalofrío. Vamos a ver. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto lo estaba hablando esta mañana, y no teníamos el versículo en sí, yo no tenía esto preparado, y qué bueno que lo tenía. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Voy a leer del 20 de nuevo porque hay que repetir ese versículo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pues le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La misericordia de Dios es ilimitada, pero Él mismo pone límite. Aunque su misericordia es grandísima, no puede ser medida. Él mismo dice: no, ya, aquí pongo en sí aquí corto la cosa, ya se acabó. Eso te pone los pelos de punta, a mí también me los pone de punta. Dios pone límite a su misericordia. Y cuando la misericordia ya no está presente, lo único que queda es condenación. Y un juicio venidero, el cual lo único que espera a esa persona que cayó de nuevo de la gracia, siendo ya perdonado por Cristo y su sangre lavando sus pecados, vuelve a hacer eso, vuelve al lodo, vuelve a ser como la puerca, como dice aquí, la puerta lavada a revolcarse en el cieno. El cieno, vuelve a revolcarse. Le espera el juicio venidero y no hay tregua. Aunque llore, como vimos como Esaú, usando ese ejemplo de la Biblia, no hay tregua. No hay tregua. No abusemos de la misericordia de Dios. Nuevamente le quiero acordar algunos puntos de cómo abusar de la misericordia de Dios. Abusamos de la misericordia de Dios cuando no somos agradecidos de ella, cuando no la aplicamos a otro la misericordia, cuando no damos misericordia, y cuando la usamos como permiso para pecar. Y Dios por ende pone límite a su misericordia y dice: ya se acabó, ya basta. Ya basta. Estábamos viendo en Jeremías, en el capítulo 2, cómo Dios ya estaba cansado, aunque después Dios tiene misericordia de ellos. Pero en ese capítulo vemos que Dios ya estaba harto. Harto. En Jeremías capítulo 2, como vimos en clase pasada. No abusemos de la misericordia de Dios. Sí, la Biblia dice ¿dónde es que lo dice? En 1 de Juan 1:9. Sé que la Biblia dice algo que nos gusta usar y es verdadero, tienen razón, no voy a estar en contra de la Biblia. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios. Pero no quiere decir que cada vez que yo diga esto, yo voy a pecar y estoy preparado con mi oración con ese versículo. Déjame pecar, entonces voy a sacar ese versículo como tarjeta. Ok, ya estoy ready. Voy a pagar de nuevo. Saco en sí de nuevo la tarjeta. Ese versículo está ahí, pero no es para ser abusado. Y ahí está el problema. Cuando abusamos de la misericordia de Dios. No es una excusa para tomarla como un chiste o como basura. Bueno, nosotros somos privilegiados, déjeme decirle. Yo en verdad no sé qué me creo yo cada vez que yo. El nene más bonito, el más grande. ¿Quién eres tú? Para yo pecar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para abusar de esa misericordia. ¿Quién soy yo? Comparado a Dios, un gusano. Y si a ese instante uno pecando le llega el tiro de gracia, Bueno. Es por eso es que tenemos que estar constantemente preparados, hermanos. Porque sería triste ya llegando a la meta, que hay una piedrita. ¡Ay! Espérate! Me hice así, me turbé. Y ahí mismo llega y dice: se acabó la carrera. ¡Ay! No llegaste. Eso es algo en que pensar, hermanos. No abusemos de la misericordia de Dios. Es gratuita. Es gratuita, genuina. Y está disponible para cada uno de nosotros. Este mensaje era más basado para nosotros los cristianos, también para la gente allá afuera. Dios extiende su misericordia, como vimos en el versículo del Salmo. Pero quería más basarlo en nosotros los cristianos. Esta misericordia debe ser atesorada, apreciada y aplicada de nuestra parte hacia los demás también. La próxima vez que peques, piensa el hecho de que yo voy a seguir con este juego.
O sea, yo voy a seguir con el hecho de abusar de la misericordia de Dios. Tal vez eso te ayude a pecar menos. Tal vez te ayude a que el pecado, sí, tal vez haya la posibilidad que peque, pues. Pero no es algo que tengo constantemente en mi mente porque ya estoy derrotado, hermanos. Ese es el problema muchas veces. Cuando la gente dice, bueno, yo sé que voy a pecar, pues ya, autoclamaste que eres vencido. Sé que el pecado está presente, pero si tienes en la mente, yo sé que voy a pecar. No quiero pecar. Ese debe ser el pensamiento. No quiero pecar. Quiero ser agradecido de la misericordia de Dios. Bueno, aquí culmina mi mensaje. No sé si hay algún pensamiento que alguien quiera traer antes de orar y hacer la oración. Sí. Y hay un versículo en la Biblia, no recuerdo bien dónde está, que dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, cuando nos bautizamos, debemos de darnos cuenta que ya ese bautismo sería siendo la sala del Espíritu Santo. Es como un sellito que ya estamos sepultados con Cristo. Entonces, si seguimos pecando, Dios es justo y misericordioso, Él sabe que somos débiles y nos perdona, pero cuando ya nos cauterizamos, nos volvemos indolentes, seguimos haciendo lo mismo, es algo donde ya la misericordia de Dios tiene un límite. Ahí es donde dice el versículo que si hollamos la sangre de Cristo, la vamos a hacer inmunda, la sangre de ese cordero. También yo creo que en hebreo que dice eso, que de la sangre de Cristo como que no es inmunda para que uno la tire pecando. Sí, creo que lo dice también en Hebreos, y ese es el hecho, hermano, no podemos menospreciar el sacrificio del Señor y esa misericordia que es extendida constantemente. ¿Sí? Tengo 3 versículos para... tengo Oseas 2, 4, que dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. O sea, vemos un límite en la misericordia. O sea, él hablando en aquel tiempo a través de Oseas, él dice que no va a tener misericordia de ellos por la forma que fueron. También en Romanos 9 dice, Romanos 9, 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. También hay un límite en cuanto a misericordia. Y Romanos 9, 18 para terminar dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, hablando con respecto a lo de Faraón. O sea que él de quien quiere tiene su misericordia, aunque su misericordia es para siempre y su misericordia es grande y no hay forma de cómo, pero él es soberano y él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere y de la forma que lo quiere. Exactamente. Sí, ¿no? Yo creo que lo que estaba diciendo la hermana es Hebreos 10 del 26 al 29. ¿Hebreos qué? 10 del 26 al 29. Yo no vengo en Hebreos. Dice allí en Hebreos 10, 26 al 29, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, más sacrificio por los pecados, sino una reina expectación del juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Gracias por ese versículo, por esos versículos. Eso lo dice todo, hermano, en cuanto a abusar de la misericordia. Cada vez que pegue, mira esos versículos. Pecaste, mira esos versículos. Cuando seas tentado a pecar y estés en la tentación, mira esos versículos. Esos versículos ahí, exactamente. Esa sea la conclusión. Hebreos 10, 26 al 29. Eso es versículo clave, gracias por traerlo. Hebreos 10, 26 al 29. Traten de memorizárselo. Obviamente yo voy a tratar. Hebreos 10, 26 al 29. Muy bien. Pues vamos a hacer una oración para terminar el servicio. Padre, gracias por tu misericordia, Padre amado. Gracias porque en tu misericordia tan plena, tan grande, antes de que empezara la noción del tiempo, antes que
empezara este mundo, Señor, ya tenías en plan el hecho de que tu Hijo iba a ser sacrificado en la cruz. Gracias, Padre, que por medio de él, Señor, tenemos salvación. Pero, Padre, ayúdanos a no abusar de la misericordia la cual nos das. Ayúdanos a entender, Señor, que esa misericordia, aunque es grandísima, Padre, ilimitada, tú mismo pones límite, porque eres soberano, porque eres Rey, porque eres Dios, y tu poder está en ti, Padre, de hacer lo que quieres, y porque tú no vas a tomar en juego, Padre, no vas a tomar como chiste el hecho de la misericordia que tú das, Padre. Ayúdanos a nosotros tampoco a tomarla como un chiste, sino ser agradecidos de ella, y que en nuestra mente, Señor, esté constantemente el deseo de no pecar más, de dejar ya las cosas vanas, Señor, de caminar de acuerdo a la santidad en la cual tú quieres que caminemos. Padre, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos de tu misericordia. Ayúdanos a aplicar la misericordia a los demás, Señor. Igualmente, Padre, ayúdanos a no poner la misericordia como una excusa para el pecado, Señor. Ayúdanos a entender que tu misericordia tiene límite y que podamos apreciarla cada día, Padre. Ayúdanos a hacer una luz hacia los demás. Y, Padre, si es tu voluntad, pido que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, a donde quiera que vayamos. En el nombre de tu Santo Hijo Cristo. Amén. Gracias, Señor. Me paré ahorita porque me llamaron de él.